Hola a todas, ¿qué tal? Nos encontramos en este nuevo episodio de Ecoconexión Villaverde. Hoy estamos con Ainara de la asociación La Ecoaldea. Y nada, Ainara, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues muy bien, yo la verdad encantada de estar aquí. Muchas gracias por pensar en nosotras para este episodio. En realidad, muchísimas gracias a ti por haber venido. Y sí que me gustaría, pues nada, que empezases hablándonos un poco de qué hacéis en La Ecoaldea. Pues La Ecoaldea es la asociación ecologista de la facultad. Es realmente todo lo que esté en la línea del ecologismo, dentro de que obviamente hay muchas formas de entender el ecologismo, pues básicamente cae un poco como en nuestras manos. Nosotras sí que es verdad que intentamos poner sobre la mesa la importancia de un ecologismo que sea crítico, que sea decolonial, que sea ecofeminista y que de alguna manera abarque todos estos valores que pues las personas que formamos parte de la asociación tenemos como... No sé si a nivel identidad, pero al menos creemos mucho en ellos, ¿no? Y es la importancia de transformar el mundo en el que estamos, de enfrentar la crisis ecosocial que se nos viene encima y que ya está más que presente. Y bueno, el espacio de la facultad al final pues nos posibilita hacer todo tipo de actividades, todo tipo de, no sé, ejercicios de reflexión que pues estamos muy agradecidas de contar con tantas alumnas y profesoras que se apuntan a las cosas que hacemos. Ojalá no muera nunca esta asociación, la verdad. Eso esperemos. Sí que me gustaría puntualizar que, bueno, estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, para quien no lo sepa. Y también que nos ha parecido muy interesante invitaros, porque claro, muchas veces hablamos de ecologismo y nos reducimos a en qué contenedor voy a echar las cosas. Ya. Y vamos a, con las 3 R, recicla, reutiliza y quizá hay más, ¿no? Hay todo un corpus teórico detrás y hay toda una intencionalidad epistémica que merece la pena acercarse y sobre todo conocer. Entonces, entendiendo eso y partiendo de la base que no estamos aquí para hablar de reciclaje. No, no es el caso, está claro. Entonces, sí que me gustaría empezar un poco el debate, porque creo que estamos muy en la línea, pero al mismo tiempo divergemos en algunas cosas. Entonces, me parece que eso va a hacer la conversación muy interesante. Ojalá vayan aflorando todas estas divergencias. Entonces quería empezar a preguntarte, pues bueno, un poco por el sistema en el que vivimos, ¿no? Un tema bastante importante, yo creo, para hablar de crisis climática. Es que es exactamente lo que has dicho, ¿no? Que entendemos la crisis climática de una forma muy superficial porque es un poco como nos la venden, ¿no? Nos hablan de, pues eso, de sostenibilidad desde perspectivas un poco superficiales, de reciclaje, de plástico, todo como en la línea de la responsabilización individual, de como tú eres el que tienes que cambiar tus patrones de consumo y eres el que tienes que cambiar tu vida para relacionarte de una forma más responsable con el mundo, etcétera, y al final se obvian pues todas las cuestiones estructurales y no necesariamente estructurales, sino del día a día, ¿no? Que tienen como mucho más que ver con las situaciones que estamos sufriendo. Entonces, desde al menos La Ecoaldea intentamos entender la crisis ecosocial como una especie de superposición de muchas otras crisis humanitarias, políticas, económicas, que son resultado de un paradigma y de un sistema basado en un colonialismo horroroso, en el heteropatriarcado, en básicamente como una forma de entender la economía también completamente devastadora, ¿no? Porque la economía que tenemos actualmente lo que busca es un beneficio a costa de toda la vida en el planeta, porque lo que quiere es crecer ilimitadamente y siempre decimos que no se puede crecer ilimitadamente en un planeta de recursos limitados, ¿no? Que es algo muy lógico. Es algo que a nivel de economía doméstica todos lo tenemos muy claros. Sí. Si hay un número X en la cuenta, no te puedes gastar más, pero a nivel planetario no lo tenemos tan claro. Claro. Sí que me gustaría empezar, como estamos empezando a plantear el debate, me parece interesante empezar a desgranar los conceptos, ¿no? Para quien nos escuche y no sea de la facultad. Yo empezaría con capitalismo, ¿no? Capitalismo. Esa definición que atormenta a los estudiantes de primero y segundo de Sociología y Ciencias Políticas la verdad que hasta el fin de sus días. Es que es un constante en nuestras carreras, yo creo, el hablar del capitalismo y de todas sus aristas, ¿no? Claro, y entendiéndolo sobre todo, o al menos la definición a la que ya más me apego, es como un sistema de explotación que es devorador y que está unido al mercado de manera indisoluble. Luego es verdad que muchas veces cuando hablamos del capitalismo, pues bueno, muchas veces se expone algunas de sus aristas o algunas de sus características, ese individualismo, la meritocracia, la competencia absoluta, que no dejan de ser parte de un todo, pero que es importante entenderlas dentro de su estructura. Por ejemplo, ¿esto cómo afectaría a la cuestión climática, a la cuestión ecologista? Pues está muy relacionado con la cuestión ecologista, porque realmente la explotación de la tierra es uno de los pilares del propio sistema, ¿no? El propio capitalismo, que a mí me gusta hacer como la analogía de que es una especie de mesa que se sustenta de diferentes patas y una de ellas
sería la explotación de la tierra, porque el capitalismo depende muchísimo de los combustibles fósiles y realmente es con el inicio de este sistema, que empezó siendo un sistema económico mercantil y, como bien has dicho, se ha convertido en un sistema de explotación de todos los ámbitos de la vida humana y la vida no humana de este planeta. Este paradigma, esta forma de entender el mundo que configuró el capitalismo tal y como lo conocemos, lo que hizo fue partir de una ideología de la naturaleza, ¿no? Que es un término que se utiliza mucho en lo que viene a ser pues, gente que teoriza sobre el ecologismo, y esta ideología de la naturaleza lo que hace es plantear una división ontológica entre lo que es la sociedad y la naturaleza. Entonces, de repente, la naturaleza se empieza a entender como algo externo a nosotras, que es un poco problemático por cuestiones que voy a decir ahora mismo, ¿no? Pero básicamente nace la idea de que la tierra se puede poseer y que por tanto se puede explotar, y se suma a toda esta línea de pensamiento científico racional de el hombre conquistando la tierra, ¿no? Y la ciencia por encima de todo. Entonces, realmente el capitalismo tiene por sagrado el dinero, por sagrado en el sentido de que pues, lo sagrado es lo que hay que de alguna manera sostener a costa de cualquier cosa, ¿no? Como lo más importante. Claro, y también está esa dimensión de lo sacro que es casi celestial, ¿no? Y que sí, ahí no te puedes acercar y se respeta. Totalmente. Yo me refiero a lo sagrado más como desde una perspectiva antropológica, instrumental del qué es lo que en una sociedad o en un sistema o en cualquier paradigma es central y se quiere sostener a costa de todo. Entonces, para mí, en el capitalismo lo sagrado es el dinero, porque nace esta lógica sacrificial de si el mercado crece, entonces no importa todo lo demás, ¿no? Como que no importa que haya un sacrificio si el resultado es que el dinero aumenta, y al final pues el propio capitalismo tiene inscrito en su genética, por decirlo de alguna manera, esta lógica explotadora y esta lógica de acabar con todo para mantener una economía que es muy contradictoria y muy deficiente a nivel técnico también, ¿no? Claro, si hablamos de, por ejemplo, casos prácticos que demuestran que el sistema no da para más, que es ineficiente y sobre todo alienante en todos sus aspectos. Podríamos poner de ejemplo las condiciones migrantes que tenemos en España, en distritos como Villaverde, bueno, sobre todo en la zona industrial, ¿no? Que son trabajos de muy alta productividad, pero al mismo tiempo que generan un excedente a nivel de emisiones y a nivel de alienación humana también muy importante. Aquí quería preguntarte, bueno, nos has hablado de una pata, ¿cómo continuaría esta mesa? Bueno, pues esta mesa, yo me gusta empezar con una de las patas de esta mesa del capitalismo, con la propia historia del nacimiento del capitalismo, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, a 1450, aunque hay muchas interpretaciones distintas, pero pongámonos en la teoría de que el capitalismo empieza alrededor de 1450, ¿no? Entonces, la primera pata nace en ese momento con una división de clases interno, y es cuando nace lo que Marx llama pues, la acumulación originaria, la plusvalía, ¿no? Básicamente es el momento en el que se produce una separación entre los productores y los medios de producción. El campo ya no es comunal, los señores feudales empiezan a cercar sus campos y a tener derechos sobre la producción de esos campos. Entonces la gente se ve abocada a o ser jornaleros en los campos contratados por los señores feudales que poseen esos campos, o emigrar a las ciudades para buscar trabajo asalariado. Entonces esto del trabajo asalariado no existía hasta el momento, ¿no? Como que ahora es algo que tenemos muy asimilado, ¿no? El yo trabajo a cambio de un salario. Pero en ese momento la gente también vivía de lo que producía, ¿no? Y también había una lógica más de intercambio y de subsistencia en las propias comunidades, que de repente acaba, porque igual tú estás produciendo 4 manzanas y te puedes comer esas 4 manzanas, pero si tú produces 4 manzanas y tienes un salario, al mes siguiente, si produces 8, vas a tener el mismo salario, no te vas a llegar como las otras 4 manzanas. Claro, esa lógica de acumulación y de crecimiento constante no existe. Exacto. Ese excedente, ¿no? de las 4 manzanas que ese trabajador no está de alguna manera cobrando o no se está como beneficiando de esa producción de ninguna manera, la que empieza a engranar el motor del capitalismo, ¿no? Entonces el capitalismo en ese momento es una especie de nuevo sistema mercantil, no es lo que conocemos ahora como capitalismo. Pero esa plusvalía, ese excedente que nace del capitalismo y que empieza como a moverlo todo, no es suficiente para sostener esta mesa, ¿no? Porque el propio capitalismo tiene como parte de su lógica interna o de funcionamiento crisis crónicas, ¿no? Entonces sabemos que entra en crisis tras crisis tras crisis. Entonces la pregunta es, ¿cómo se salen de estas crisis? ¿No? Porque unas crisis que la última ya nos ha demostrado que no son simplemente de carácter económico. No, También para nada. Van a lo biológico y atacan de una forma muy certera. Sí, en muchísimos aspectos, ¿no?
Entonces, en 1550 tenemos la primera gran crisis del capitalismo. También cuestionable porque hay muchas diferentes teorías de cuándo es esta primera gran crisis, pero tenemos una crisis muy grande, muy, muy tocha, digamos. Entonces, el capitalismo de momento solo tiene esa pata de la plusvalía, de ese uso del excedente para pues, funcionar a costa de esta división de clases que de alguna manera separa a los propietarios de los que trabajan pues, a cambio de un salario. Entonces, para de alguna manera sostenerse, el capitalismo tuvo que aferrarse a otras dos patas de las que se hablan, pues a veces sí, a veces no, según con quién hables, que son la pata de un nuevo orden patriarcal, no del patriarcado, y la pata del colonialismo. Y estas dos patas fueron muy necesarias para que en 1550 el capitalismo siguiera funcionando y por tanto son parte del propio sistema, ¿no? Porque no existiría de otra manera. Me gustaría que nos desarrollases más esto porque claro, cuando hablamos sobre todo de la teoría colonial y sobre todo del heteropatriarcado, mucha gente se pone nerviosa. Sí, estoy de acuerdo. Mucha gente se pone muy nerviosa y sobre todo, no sé si ya desde el desconocimiento, desde una versión totalmente académica, pero bueno, vamos a profundizarnos aquí. Vale, pues por ejemplo la pata del patriarcado, que es una que pone muy nerviosa y hay como muchas formas de interpretarla. Para hablar un poco en términos históricos, digamos que en 1550-1630, ¿no? Cuando se da esta gran crisis, lo que surge es un nuevo orden patriarcal. Entonces, este nuevo orden patriarcal lo que cambia es que las mujeres hasta ese momento, a pesar de estar atravesadas por un patriarcado ya presente, tenían mucha más participación en lo público y formaban más parte de pues, la actividad comercial, la actividad productiva del día a día. Pero a partir de ese momento, lo que se hace es generar una división sexual del trabajo. Entonces, los hombres son los que tienen acceso a ese trabajo productivo a cambio de un salario y las mujeres lo que tienen que hacer es hacerse cargo del trabajo doméstico. Y es muy necesario si lo piensas, ¿no? Porque de alguna manera son estos cuidados y este trabajo doméstico lo que sostiene que la gente pueda existir, que la vida no conoce otra forma de existir. La vida humana no puede independizarse de la necesidad y dependencia que tenemos del resto de personas y de los cuidados, ¿no? Entonces es muy interesante porque esta división sexual del trabajo no es como que surge y de repente todas las mujeres dicen, pues vale, pues mi rol ahora va a ser quedarme en casa. No, fue una lucha, fue muy complicado y no podría haber ocurrido si no hubiera sido por una clase de dispositivos de control. Estos dispositivos de control, pues son, por ejemplo, la educación, ¿no? De las nuevas generaciones de mujeres en su rol, en su nuevo rol al que se les había relegado, y también nuevas leyes matrimoniales, leyes contra el aborto, porque las mujeres tenían muchos más derechos reproductivos o control reproductivo, pero a partir de una serie de leyes eso ya se pierde, ¿no? Y a lo largo de la historia se ha ido recuperando, perdiendo. Digamos que no es un derecho que tenemos asegurado para nada. Pero otra cuestión que se olvida mucho, otro dispositivo de control del que no se habla tanto, es la persecución y la caza de brujas. Y es que Silvia Federici, por ejemplo, hace un gran trabajo en su obra El Calibán y la bruja, cuando nos habla de que no es coincidencia de que la mayor parte de casos de persecución por brujería de mujeres en Europa de la historia haya sido justo en este periodo de crisis del capitalismo, ¿no? Como que no es una coincidencia. Las brujas al final eran aborteras. Sí, o eran mujeres que simplemente no querían entrar dentro de ese nuevo rol que se les había exigido, o no es que no quisieran, sino que muchas de ellas, por una serie de cuestiones que trascendían de su capacidad, pues simplemente no encajaban ahí. Entonces lo que se hacía es perseguirlas, y hay un montón de casos de persecución por brujería y de asesinato de mujeres por esta cuestión, y se da justo con el desarrollo de este nuevo orden patriarcal que fue esencial para el funcionamiento del capitalismo. Es que es un tema muy fuerte, ¿no te parece? De hecho, mientras escuchaba, claro, yo he leído algunos extractos de este libro de Federici, pero también, Foucault en El nacimiento de la biopolítica también apunta hacia la misma vereda. Entonces, estamos claros en una cosa, la mujer y los medios de reproducción juegan un papel fundamental, pero mientras yo te oía hablar de Calibán y la bruja, pensaba, ya tenemos a las brujas ubicadas, vámonos a por Calibán, ¿no? Que ocurre también en el territorio de las colonias. Totalmente. Y ahí es donde sale la otra pata de la mesa, la tercera gran pata de la mesa, que es la dependencia del capitalismo de este extractivismo de países del sur global que en ese momento pues fueron las colonias. Y es que estamos en el siglo XVI, es que no pasaron cosas buenas. Sabemos que en ese momento el mundo partía de una Europa muy imperialista, muy colonial, que lo que buscaba era explotar otros territorios porque creían que tenían un derecho divino a gobernar sobre estos territorios. Y el propio capitalismo no está desconectado de esta lógica de fondo.
¿no? Entonces, esta tercera pata del colonialismo pues es la que nos hace entender, ¿no?, que hubo un expolio de tierras y de cultivos y de territorios y de cuerpos y de vidas de países del sur global, además de un mercado de esclavos asociado que financió el que el capitalismo pudiera existir y financió todas las guerras de Europa en ese momento, todo el comercio, básicamente los sistemas monetarios actuales. Claro, y también es un sistema que se autodefiende a nivel epistémico, ¿no? Porque luego mucha gente pensará, bueno, todo esto ¿en qué libros sale? Porque es verdad que en ambientes muy especializados, todo el ámbito de ciencia política y sociología, es un debate que sí sigue vigente, pero que si nos vamos, por ejemplo, a los libros de historia, por no a ver es que no están ni qué imperios eran los imperios coloniales. Y si salen, empieza Portugal, Reino Unido y olvídate de España, que no estaba en esas. Entonces, bueno, de hecho, ese racismo sacaba un informe hace bastante poco en el que analizan todo esto, de cómo se borra todo esto que estamos narrando de forma sistemática de los libros de historia de los colegios y de la educación en general. Entonces ya tenemos 3 patas, si no estoy mal. Estamos un poco dibujando todavía ese esquema completo de lo que es el pensamiento ecologista, así que yo estoy deseando escucharte. Bueno, pues la cuarta pata, si quieres, es la pata de la explotación de la tierra, ¿no? Y es la que nos habla de la dependencia del capitalismo de los combustibles fósiles y de la propia lógica de explotación del territorio, que parte de lo que he estado hablando antes, de esta ideología de la naturaleza, que separa de alguna manera pues binariamente lo que es sociedad-cultura de la naturaleza. Y al final, pues esta explotación de la tierra es parte del propio sistema, y lo interesante, o sea, la cuestión interesante que tenemos hoy día con las dimensiones que ha tomado la crisis climática es que realmente el capitalismo sabemos que sale de sus crisis buscando nuevos cuerpos y territorios que expoliar, ¿no? Buscando de alguna manera explotar a otras personas. Se va expandiendo sobre sus propios márgenes, sin ton ni son. Exacto, o sea, con una pata no se sostiene, necesitó la pata del patriarcado y del colonialismo para existir, y de alguna manera sigue buscando territorios que explotar, y es algo que vemos también con cómo el colonialismo se ha transformado en un neocolonialismo capitalista que también se basa en la explotación de territorios del sur global y cómo las industrias se han deslocalizado y siguen explotando a personas o buscando mano de obra barata para seguir produciendo a las dimensiones que busca producir, ¿no? Claro. Pero realmente para mí lo interesante es que nada desprovee más al futuro del capitalismo que el colapso ambiental al que se dirige, ¿no? Porque ¿qué pasará cuando no haya más que expoliar, ¿no? En plan, bueno, más que expoliar no es la palabra, pero ¿qué pasará cuando el capitalismo ya no encuentre nada que explotar o ya no encuentre dónde sostenerse? Porque estamos hablando de una crisis que a lo que nos aboca es a desaparecer, ¿no? Por muy fuerte que pueda sonar así de primeras. Entonces yo me hago mucho esta pregunta de qué va a pasar, ¿no? Cuando lleguemos a ese límite, o cuando el capitalismo no encuentre otra pata de la que tirar. Y no tanto cuando lleguemos al límite, en mi opinión está más relacionado con a ese límite ya hemos llegado, ¿cuándo vamos a ser conscientes de los efectos reales que tiene esto en nuestras vidas? Porque bueno, mucho se ha hablado ahora con respecto al tema de las danas, si ha sido o no ha sido cambio climático. Ese debate ha sido apasionante, no voy a entrar, pero sí que estamos viendo como fenómenos atmosféricos cada vez más salvajes, y también estamos viendo que nuestro propio sistema productivo no puede más. O sea, si estamos hablando de tierras raras, hay una lucha global de las multinacionales peleándose por terruños de tierra donde buscar tierras raras en distintos países. Se están saltando por encima cualquier tipo de legislación medioambiental. Totalmente. Y de cualquier otro tipo humanitaria, intentando seguir desarrollando esta lógica, este sistema que está obsoleto y sobre todo está abocado al fracaso. Entonces, claro, ¿cuándo vamos a ser conscientes de que ya está? O sea, no podemos más, no se puede más, y ¿ahora qué hacemos? Y en ese sentido, mi miedo es que cuando lleguemos a esa especie de frontera y nos dé vértigo y ahí se acabe todo, ¿no? Que es un poco, ahí ya nos metemos en cuestiones de ansiedad. Lo vamos a hablar en el próximo episodio, no en este. Sí. Porque da para mucho. La verdad, bueno, si me permites, justo en la línea de lo que estabas comentando, a mí lo que más problemático me parece es que nos intenten vender que la crisis climática se puede de alguna manera escapar o que se puede gestionar desde una transición verde capitalista, ¿no? Porque por todo lo que hemos estado comentando ahora, realmente el capitalismo tiene en su propia forma de ser y en su propia lógica de fondo esta explotación de la tierra, de personas y básicamente de toda la vida, porque lo que se sobrepone es lo productivo, lo que se sobrepone es el capital y no la vida, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, tenemos a los maravillosos ecofeminismos que empiezan a reivindicar esto, que llevan muchísimos años reivindicando
que se ponga la vida en el centro. Y no necesariamente ecofeminismos, también feminismos de Abya Yala que no se reconocen como ecofeminismos porque ya tienen dentro de su propia lógica feminista la necesidad de poner los cuidados en el centro y la necesidad de no desconectarse del entorno porque somos dependientes del entorno. Entonces da mucha pena que se nos intente vender pues todo esto de la nueva revolución de las renovables, ¿no? Que si las placas solares por aquí, que si lo otro, porque al final los minerales que producen esas placas solares, ¿de dónde vienen? ¿No? En plan, no estamos hablando de cambiar la cadena de producción, solo estamos hablando del punto final, de lo que llega a Europa, de lo que queda bonito en el papel, ¿no? Lo pintamos todo de verde, que es un poco el greenwashing este que hacen todas las empresas de renovables, y ya pues parece que nos lavamos las manos, ¿no? Como si no fuera mucho más profundo. También es un greenwashing que siempre va de la mano de una especie de arcángel fatídico, que es este modelo BBVA de varón blanco burgués que nos promete llevarnos a Marte y poder solventar todo esto a través de Silicon Valley y tecnología. Cuando nos damos cuenta de algo que tú acabas de comentar, que es, no me gusta hablar en el podcast de mi abuela porque la tengo frita ya, pero quiero decir, hace 50, 60 años los modelos productivos, porque eso era algo que estabas comentando antes, este proceso de acumulación que empieza en el siglo XVI no se dio de forma igual en todo el mundo, no fue homogéneo, fue una cuestión bastante heterogénea y, por ejemplo, en el Caribe, más o menos hasta el siglo XX más o menos, las comunidades agrícolas no empiezan a participar del capital de forma tan salvaje como podría ser a día de hoy, claro. Y no empiezan a llevar esa economía más capitalista de vendo el excedente, produzco tal, sino que seguía siendo una economía de subsistencia, más local, más comunitaria, ¿no? Las tierras comunales en Europa pues se abolieron hace ya bastante tiempo. Sí, que es algo europeo, está claro. No sé si europeo, porque la verdad es que de Asia no tengo ni idea, pero sí que los distintos continentes han seguido distintos ritmos, ¿no? Y luego África pues ha llevado otras lógicas totalmente distintas. Pero que sí que no hace tanto encontramos otras formas diferentes de vivir y de experimentar la relación con la tierra y que están ahí, que son procesos que quizá nos pueden guiar para el futuro o que simplemente, no sé, es una especie de pasado que extrañas y dices, oye, que mira qué bonito. Sí, no sé, es un poco lo que estábamos hablando antes de la frase esta de que hay mucha gente que siente que es más difícil imaginar el fin del capitalismo que el fin del mundo, y a mí me gusta hablar siempre de que realmente hay que aprender a reconocer como todos estos ejemplos que se salen de esta lógica capitalista que es eurocéntrica, que es patriarcal, que es colonial o neocolonial en el caso de ahora, y pues tenemos ejemplos como las zapatistas de Chiapas, México, que de alguna manera como que logran llevar a cabo una lucha contra el despojo histórico de cultura y territorio a poblaciones originarias por el capitalismo, ¿no? Y que han logrado sostenerse y ser un ejemplo realmente, no sé, increíble, ¿no? De todo lo que se puede lograr si a nivel comunitario la gente se organiza de una forma distinta, entendiendo el mundo de una forma distinta. Y no solo tenemos ejemplos de, pues por ejemplo, las zapatistas, sino pues está el tema de Rojava, que es como un territorio en el norte de Siria que está habitado por población kurda y que es una de las experiencias políticas más radicales y trascendentales del mundo, ¿no? Porque realmente ponen en el centro a las mujeres, el ecologismo, la democracia comunal y tienen una forma de organizarse administrativamente y a nivel comunitario que han llamado confederalismo democrático y que nos habla de un sistema distinto, capitalismo, y que pues obviamente tienen sus luchas, ¿no? Con muchísimos diferentes gobiernos y con muchísimos diferentes ataques por parte de muchos grupos, pero son un ejemplo que yo creo que es remarcable y no hace falta irse tan lejos, ¿no? Cuando hablamos de las luchas sociales que existen hoy día en las sociedades que habitamos, pues todas estas luchas sociales también tienen de alguna manera, cuando son críticas, como que esta reivindicación de fondo de la necesidad de entender el mundo de una forma distinta al capitalismo. Claro, también esta pregunta va un poco con mala baba, pero yo te quería preguntar, me has puesto dos ejemplos que hasta donde yo llego son ejemplos rurales, más ligados a la cuestión agraria, en principio. En una civilización que es cada vez más urbana, que es hacia donde vamos, en los entornos urbanos, ¿qué posibilidades tenemos? Porque es verdad que muchas veces hablamos de todo el tema ecologista y parece una especie de propuesta de vuelta al campo. De hecho, en España ahora, con lo de la repoblación de la España vaciada, de crear un sistema más sostenible a nivel territorial, pues parece que nos están diciendo, vaciad Madrid, que ojalá, y vámonos todos a vivir un pueblo, ¿no? Pero creo que tampoco es exactamente lo que se propone. Sí, totalmente. Yo creo que no es incompatible, ¿no? Como el defender que se pueda seguir habitando el campo y que se pueda seguir habitando lo rural, porque el caso de España es verdaderamente triste, ¿no? El cómo pues cada vez hay más población dentro de las ciudades o población urbana,
pero es una pena que sea a costa de que se vacíen los entornos rurales, ¿no? Porque es allí también donde tenemos un montón de conocimientos ligados a la subsistencia que se pierden cuando llegas a la ciudad, porque la realidad en todas las ciudades es que por cómo están construidas y no por ser ciudades, ¿no? Porque no se puede decir, pues ya está, imaginemos un mundo mejor, las ciudades las abolimos, ¿no? Y dices, a ver, que vivimos en ciudades, ¿no? Y es lo que dices, que la población cada vez vive más en ciudades, no podemos olvidarnos de las ciudades y no todo el mundo tiene el privilegio de volver al campo, ¿no? Porque estamos hablando de que vivir en un entorno rural en muchos casos se hace desde una posición en el sistema socioeconómico muy vulnerable, pero en muchos casos hoy día es que requiere de muchísimo privilegio, porque aquí es donde está el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad tan grande como Madrid, que cada vez tiene más gente, es donde más trabajo encuentras y al final el trabajo es lo que hace que te absorba, pero de alguna manera también te expulsa, ¿no? No es como que puedas vivir en el centro de la ciudad, porque... Exacto. Yo esto tengo un dilema constante, porque digo, a ver, cada vez vemos más que toda la periferia madrileña se está convirtiendo en una especie de ciudad dormitorio. Justo. Que no es que no haya trabajo, pero la calidad del trabajo está muy terciarizado, es de baja productividad y vemos que cada vez es menor, porque se tecnifica, porque de repente se deslocaliza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a trabajar todos en Distrito Centro? ¿Qué pasa con Villaverde, con Carabanchel? Bueno, es verdad que Carabanchel es otra cosa, ¿no? Ya aguanta. Que también se está gentrificando a una velocidad de vértigo, la verdad. Pero hay que transformar como entendemos las ciudades, hay que transformar el diseño de las ciudades, ¿no? Y creo que la Dana de Valencia, por ejemplo, ha sido como muy importante a la hora de entender la importancia de que no se pierdan las redes comunitarias, ¿no? Porque la ciudad neoliberal, ¿no? Y la ciudad hiperurbanizada a velocidades vertiginosas que conocemos hoy día es una ciudad que de alguna manera atenta contra estas redes comunitarias y lo que busca es que todo sea cada vez más individualizado, que todo esté cada vez más fragmentado, que no conozcamos a nuestras vecinas, que no conozcamos el comercio local, ¿no? Y vayamos siempre a supermercados a comprar. De alguna manera atenta mucho, ¿no? Contra esta forma de existir que tiene la vida humana, que es interconectada, ¿no? No solamente con el entorno, sino también entre nosotras. Entonces yo creo que en la construcción de unas nuevas ciudades tenemos que partir, pues, por ejemplo, de urbanismos feministas, urbanismos ecofeministas, que hablen de que todo esté cerca, ¿no? Que haya espacios de cuidados, ¿no? Que se puede traducir algo tan simple como que haya parques, que haya bancos y que la propia comunidad busque formas de hacerse cargo de los cuidados que forman una parte tan importante de nuestras vidas, ¿no? Y que todos necesitamos. Que es algo que ya se hace, esas formas existen a nivel territorial, en Madrid las vemos, pero es verdad que existen de una forma tan precaria y de una forma tan coercitiva con respecto a las formas de vida que resulta muy complicado mantenerlas activas y sobre todo hacer que se reproduzcan de una forma sostenible. Cuando digo sostenible me refiero a con el apoyo de las instituciones públicas y con un respaldo flagrante y de la sociedad. Entonces, me ha encantado la conversación, me parece que hemos abordado un montón de temas. Yo creo que has dado las pinceladas mágicas para poder empezar a entender qué es el ecologismo y sobre todo salir de simplificaciones y de conceptos abstractos que muchas veces no nos llevan a ningún lado. Sí que me parece que tenemos muy pendiente todo el tema de pensar ciudades más humanas, no desde voy a poner una pared verde en el Paseo del Prado. Claro que no. Está claro que no, hay cuestiones más útiles y más sencillas, pero que es un debate que nos queda pendiente. Sí que me gustaría terminar este episodio dándote las gracias. No sé si te gustaría comentar algo. Pues la verdad, lo primero, muchísimas gracias a ti. Y yo creo que lo importante es que no nos vengamos abajo, porque es verdad que es lo que mencionas, que la ecoansiedad daría para un episodio, y es porque es verdad que vivimos una situación de crisis ecosocial muy devastadora y muy difícil como de tener en la cabeza todo el tiempo sin deprimirse en el intento, ¿no? Porque es verdaderamente triste y da mucha rabia, ¿no? Pero el no perder un poco, pues no la esperanza, sino las ganas de seguir luchando, las ganas de seguir reflexionando sobre cómo queremos transformar la realidad actual, porque no porque queramos ver unos cambios que vamos a vivir sí o sí, no, porque mucha gente se aferra mucho a este fin instrumental de la acción política, de yo me meto a este movimiento porque yo quiero ver este cambio y este otro cambio, y al final cuando tus expectativas no se cumplen es muy fácil desmoronarse y decir esto no sirve para nada. Es como no, también hagámoslo con tranquilidad, ¿no? Como las luchas no siempre generan cambios que vemos en nuestras vidas, ¿no? Y no por eso no merecen la pena y no por eso pierden el valor. Es importante estar ahí, es importante reflexionar, es importante luchar, y aunque parezca que el ecologismo es una lucha que
está perdida porque la crisis climática es tan grande, no es una lucha perdida, es la lucha de nuestro momento y tiene que ser transversal y tiene que incluir todas las otras luchas, humanas y no humanas. Y no sé, yo creo que eso es lo que intentamos transmitir y por lo que apostamos desde la Ecoaldea. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos.